Muchas gracias. Muchas gracias, Tony, por la presentación. Gracias a GC México por la invitación y a Inteligencia Dental por este espacio para poder compartir un poquito en esta hora sobre la sinergia exitosa de las resinas reforzadas con fibra de vidrio, Everex y el sistema solar. Bueno, esas son mis redes sociales. Los invito para que nos puedan etiquetar durante toda esta transmisión. En Instagram como @agora.clínica-dental. Lo mismo como GC Latinoamérica y GC México. Bueno, para comenzar quiero definir la palabra sinergia. El diccionario nos dice que es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. El latín sinergia nos dice que es una tarea coordinada y en el griego es una cooperación. Entonces, hacer una sinergia tiene que ver con el que nosotros podamos coordinar alguna tarea en específico para llegar a un fin común. Lo mismo aplica en la odontología. Esta sinergia dental, y puse este esquema porque me parece bastante gráfico, en el cual nosotros abordamos a los pacientes o los tratamientos de manera inter y multidisciplinaria. Es decir, el objetivo es que podamos verlo con diferentes especialistas que nos ayuden a mejorar el diagnóstico y el plan de tratamiento. Entonces, si vemos aquí en la imagen, puse justamente un rompecabezas en donde las piezas o los engranes se van uniendo de tal manera que podemos hacer toda una unidad de una tarea en conjunto o bien coordinada. Lo mismo pasa con los materiales que tenemos disponibles en el mercado. Sabemos que existen diferentes tipos, hay diferentes marcas, hay diferentes indicaciones, pero lo importante es hacer esta tarea coordinada o esa sinergia entre todos los materiales que ocupamos en el consultorio. En esta diapositiva les puse algunos de los que comúnmente utilizo cuando hago reconstrucciones, por ejemplo. Entonces tenemos la Gaenial Universal Injectable, que es una resina inyectable que podemos utilizar tanto para carillas inyectadas o también como una resina convencional, pero con la ventaja de que nos confiere mayor carga. El Everex Flow y el Everex Posterior, que es justamente de los que vamos a platicar un poquito más el día de hoy. El adhesivo, que también juega un papel muy importante dentro de nuestra sinergia restauradora. Y las resinas, esas son las resinas solares que tenemos también disponibles para poder hacer tanto reconstrucciones directas, indirectas, reconstrucciones del núcleo y demás, ¿no? Los colores, por ejemplo, nos determinan, en el caso del naranja, el sector anterior, que están indicadas para el sector anterior. El Solar EP, que es esta azulita que vemos en la flecha, está diseñada para justamente restauraciones posteriores. Y este azul, que es un azul rey, es Solare X, la cual es universal, es decir, se puede utilizar tanto en sector anterior como en sector posterior. Entonces aquí, dentro de lo más importante es destacar justamente esta sinergia, el cómo utilizarlos en conjunto y cómo hay como algunas lagunas a lo mejor o algunas dudas acerca de si se pueden combinar. Por ejemplo, puedo usar Everex Flow, puedo usar Solare después, puedo utilizar Everex Flow y después Everex Posterior o no. Sí, sí se puede utilizar y esa es la idea de esta plática, el poder mostrarles a ustedes todas las herramientas o el abanico de oportunidades que tenemos en el área restaurativa. Entonces, bueno, como les comentaba, nos vamos a centrar ahorita más que nada como en el uso de los composites reforzados con fibra en Everex Posterior, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes ya lo han utilizado, y si no, pues el objetivo es que después de esta conferencia corran por uno al depósito de confianza, ¿no? Bueno, sabemos que la odontología mínimamente invasiva ha reemplazado por completo a la extensión por prevención. Anteriormente, y seguramente algunos de ustedes en la licenciatura o incluso en posgrado, llegaron a tener algunos conceptos de extiéndete para prevenir, ¿no? Extensión por prevención, conecta las dos cavidades y demás. Afortunadamente ya no está en vigencia este concepto. Ahorita optamos por una odontología mínimamente invasiva. Uno de los objetivos principales es poder encontrar materiales que se comporten muy similar a la estructura dental que se pierde. Otro de ellos es el contar con herramientas o con materiales que nos ayuden a hacer, pues obviamente nuestro día a día mucho más fácil, más simplificado y que podamos tener la seguridad de que estamos utilizando materiales que nos están confiriendo obviamente propiedades muy buenas para poder restaurar. Me quiero adentrar un poquito más en esta parte.
en donde vamos a pensar o vamos a hablar de un diente íntegro, un diente que no ha tenido ninguna restauración, un diente que está sano completamente. Aquí tenemos un esquema en donde se ve el esmalte el esmalte en esta parte y la dentina, ¿no? Las fibras de la dentina que se ven en esta imagen, que está ejemplificando todas esas fibras, confieren al diente una resistencia a la fractura mucho mayor, lo cual es muy importante. El esmalte que está aquí, que estoy señalando con la flecha, es predominantemente cristalino y está densamente empaquetado. También proporciona una alta resistencia. Esta es la razón, este binomio entre esmalte, dentina y demás, es la razón por la que las grietas en nuestros dientes no suelen progresar del todo. Si nosotros vemos, a lo mejor nos ponemos alguna lámpara o alguna luz ultravioleta, podemos ver algunas grietas en nuestros dientes que seguramente tienen años, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya hay una restauración en boca? Cuando ya tenemos una restauración en boca y sobre todo, por ejemplo, las amalgamas o restauraciones metálicas que son muchísimo más duras que el mismo diente, pues obviamente van creando algunos cracks o van creando algunas propagaciones de grietas cuando se eliminan, ¿no? Muchas veces los pacientes acuden a consulta porque se cayó la amalgama, porque se fracturó y quieren una nueva, ¿no? O sea, me ha pasado que piden una nueva porque esta les duró 20 o 25 años en boca. Sin embargo, cuando tomamos una fotografía o cuando veo realmente cómo está el remanente dentario, vemos cómo hay cracks sobre esa dentina, cómo ese material que es mucho más duro que el mismo diente, pues va creando o va siendo más propicio que se generen este tipo de grietas. Hoy en día, pues estamos eliminando por completo los materiales metálicos, estamos utilizando justamente composites modernos, materiales indirectos, que ofrezcan características perfectas para sustituir el esmalte, los cuales tengan alta resistencia al desgaste y una estética pues favorable obviamente. Sin embargo, no pueden igualar a la dentina en cuanto a la resistencia a la fractura. Y es aquí en donde entran justamente la parte de la restauración del núcleo, de la restauración del sustituto de dentina del cual vamos a hablar, ¿no? Este caso, por ejemplo, es de una paciente, es una exalumna mía, que tenía esta incrustación desde hace, yo creo que tenía como 10 años con ella. Seguramente este diente inició con una lesión incipiente, pero por un abordaje temprano, en donde no había obviamente una mentalidad conservadora, pues conlleva a un desgaste mucho mayor. Lo sé por qué, porque podemos ver, por ejemplo, bueno, puedo ver en los dientes adyacentes, segundos molares, premolares, lesiones incipientes muy pequeñas que realmente no requieren más que cepillado y control, nada más, ¿no? Entonces, esto es lo que nos enfrentamos día a día. Cuando nosotros retiramos una restauración, por muy meticulosos que seamos para poder retirarla, utilizando magnificación, utilizando algún micromotor con baja revolución que nos permita poder controlar las revoluciones por minuto a las cuales accedemos, siempre eliminamos un poco más de ese remanente dental, ¿no? Entonces, la idea es lograr hacer una odontología mínimamente invasiva en donde los materiales que nosotros utilicemos los podamos utilizar a largo plazo. Que una resina que coloquemos, por ejemplo, podemos tener una evidencia clínica a 5, 6, 7, 10 años y no estarla renovando cada 3, 4 años, ¿no? Entonces, bueno, hablando justamente de la fractura, me gustaría ver este esquema en donde vemos valores o valores de la tenacidad de la fractura, en donde se comparan diferentes materiales. Uno son composites convencionales, el otro son composites en forma de bulk, y la otra son resinas reforzadas por fibra, principalmente Everex. Entonces aquí vemos que la resistencia a la fractura es muchísimo mayor, ¿no? Como vemos en esta imagen, Everex posterior contiene fibras. Aquí no se alcanza a ver tanto, ahorita les vemos una imagen en donde se aprecian muchísimo mejor las fibras, pero optimizan justamente esta tenacidad para la fractura. Eso es lo que nos va a ayudar principalmente. Y bueno, ¿qué son estas resinas compuestas reforzadas por fibra? Seguramente lo han escuchado mucho. Aquí justo en esta imagen podemos ver, no sé si se alcanza a ver como todas estas fibras que salen del composite. Y las resinas, como sabemos, son un material demasiado versátil debido a todas las propiedades que ahora tienen. Como les comentaba en el inicio, tenemos diferentes materiales para poder utilizar. Cada día van saliendo nuevas resinas, van mejorando las propiedades y demás. Esas propiedades estéticas pues ya están bastante trabajadas, están muy bien. La ventaja que nos ofrecen los materiales es facilidad en pulido, que podemos de verdad tener resultados o restauraciones demasiado estéticas, sobre todo, por ejemplo, en el sector anterior y lo mismo en el sector posterior, ¿no? Pero en la actualidad existen materiales de resina reforzados por fibra, que es este que estoy circulando justamente, para poder tratar sobre todo dientes que están severamente afectados, dientes cuyo sustrato no es tan favorable, dientes que tienen
pues a lo mejor algún crack por alguna restauración metálica previa y demás. Este tipo de composites con refuerzo de fibra nos va a ayudar a mejorar las propiedades de nuestra restauración. Entonces, como les comenté, vamos a hablar justamente del Everex posterior. Así viene en Compul, ahorita les voy a mostrar, y aquí está una vez que quitamos la tapita para poder ocupar el material, ¿no? ¿Qué son las resinas reforzadas con fibra de vidrio? Bueno, el Everex posterior es una subestructura, es un composite con refuerzo de fibra que nos da bastante fuerza a nuestras restauraciones. Es un composite que está diseñado, y eso es muy importante, para utilizarse como sustituto de dentina. Esto es sumamente importante y lo van a escuchar en repetidas ocasiones durante esta conferencia, porque quiero que quede muy bien grabado y que se les quede muy, muy bien esta parte que es un sustituto de dentina. El Everex posterior son fibras cortas, como se puede ver en esta imagen y como se ve aquí ya colocado en la cavidad oral, que forman una subestructura perfecta para poder reforzar cualquier restauración de composite en cavidades con grandes dimensiones. Lo mismo puede ser con grandes o pequeñas dimensiones, que es lo que vamos a ver también más adelante, pero generalmente lo utilizamos en cavidades muy profundas o en situaciones clínicas muy demandantes o desafiantes, como lo vemos en esta imagen. Algo importante es mantener siempre bajo aislamiento absoluto pues la fase restauradora que vamos a realizar, y siempre les digo como el aislamiento mantenido, es decir, muchas veces aislamos, tenemos el aislamiento colocado en boca, pero por alguna razón desgarramos el dique o con la fresa y demás, y entonces se genera, por ejemplo, un hoyito en el dique en donde hay filtración de saliva y demás. Entonces, a esto me refiero con el aislamiento mantenido en el tiempo. Es decir, si ya empieza a haber alguna zona que sea crítica para nuestra adhesión, entonces lo ideal sería quitar ese aislamiento y colocar un nuevo aislamiento para poder mantener el campo operatorio lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que todos los composites son hidrófobos, entonces, o bueno, la mayoría entonces no se comportan bien con el agua, ¿no? Entonces es muy importante que podamos mantener libre de saliva, libre de la misma humedad propia de la boca. Otra es, obviamente, que nos permite visualizar mucho mejor el campo, lo que estamos trabajando, nos permite ver si hay resina previa todavía para poder eliminarla y demás, y nos permite trabajar muchísimo mejor. Entonces, estas resinas reforzadas por fibras son utilizadas con otros composites convencionales. Se pueden utilizar en sinergia, como les decía, con los composites de Solare, con Solare P, Solare Anterior y Solare X, o bien si ustedes tienen algún otro en consultorio, se puede utilizar de igual manera. O sea, son compatibles con todos los composites convencionales del mercado. Siempre debe estar cubierto por un núcleo de esmalte, como les decía, al ser un sustituto de dentina, recuerden, la dentina siempre va cubierta de esmalte. Entonces, cuando se pierde ese esmalte, lo que nosotros hacemos al buscar una restauración indirecta o directa es hacer la sustitución adamantina. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. El Everex posterior es un sustituto de dentina que siempre tiene que ir recubierto por algún núcleo de esmalte. Aquí ya tenemos como una diversificación en donde podemos utilizar una resina Bull, por ejemplo, una resina Everex posterior, perdón, una resina Solare X, una resina Solare P, una resina Solare anterior, o bien una resina como tal de núcleo, como para Correvilda o demás, ¿no? Sumamente importante, no debe ir expuesta al medio bucal. ¿Por qué? Porque es un sustituto de dentina, entonces va recubierto por esmalte y no debe ir expuesto porque empieza un fenómeno de degradación. Y algo importante también es que las fibras impiden esa propagación de los cracks que mencionaba anteriormente. Entonces, esto es el principal fallo actual de los composites, seguido de la caries secundaria. Entonces, si nosotros estamos mejorando esas condiciones y pensando más, o sea, en qué es lo que está fallando y podemos mejorar esa falla, entonces estamos haciendo que nuestras restauraciones puedan ser más longevas y exitosas, por ende, ¿no? Hay dos presentaciones. Tenemos el Everex posterior, que es este que estoy señalando con la flecha, y tenemos el Everex Flow, el cual viene en una jeringa con puntas para poder aplicar. En este esquema, que me gusta mucho del doctor Heraldo Pesaresi, nos ejemplifica o nos esquematiza un poco más cómo debemos utilizar esta resina reforzada por fibra. El Everex posterior está aquí, embebido en la dentina, porque es un sustituto de dentina, y sobre de él va
la sustitución adamantina o de esmalte, es decir, una resina microhíbrida de superficie que mantiene al Everex dentro, o sea, no lo mantiene como fuera o expuesto al medio bucal, que eso es como lo más importante. Se puede utilizar en dientes sin tratamiento de conductos o en reconstrucciones post tratamiento de conductos, como en este caso, por ejemplo, que está ejemplificando tratamiento de conductos, se coloca el Everex y es un excelente material para restaurar o hacer restauración post-endodóntica. Estas dos presentaciones, generalmente el Everex posterior viene en una cajita, la cual presenta 15 unidades, sin embargo también se venden de manera individual y siempre les digo la broma que es el momento de desempolvar esta pistolita que seguramente todos tenemos ahí guardada en algún cajón, olvidada y demás. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que se dispensa el material para llevarlo a boca, ¿no? Al tejido. Y el Everex Flow viene en dos presentaciones también. Vean, viene me parece que son 10 a 15 puntitas que se pueden utilizar de manera intercambiable entre paciente y paciente. Y vienen dos tonos, el color dentina y el color bulk o la estructura del bulk, ¿no? Aquí quiero hacer mucho énfasis en este cuadro y me gustaría que pudieran como ver bueno, es un cuadro comparativo entre el Everex posterior y el Everex Flow, en donde vemos que son fibras de vidrio tipo E. ¿Por qué tipo E? Porque tienen calcio, aluminio y borosilicato. Es por esto que no pueden ir expuestas, como les mencioné, al medio bucal. Es una fibra que se degrada o que se puede degradar y por ello es un sustituto dentinario, el cual siempre debe estar cubierto por esmalte. Como les decía, puede ser recubierto por esmalte o por un núcleo posendodoncia. Incluso algo importante es que en la fase de provisionalización también debe estar cubierto siempre. O sea, hay ocasiones en que se cae el provisional o que no mandamos al paciente por provisional. Toda la fase de provisionalización siempre tiene que estar cubierta. Hay dos versiones del material, como les comenté, Everex posterior y Everex Flow, ambos con la misma fibra. Y lo que cambia o la característica principal está en la longitud y el diámetro que son distintas, ¿ok? En Everex posterior, por ejemplo, que vemos aquí, son más gruesas y son más largas. Y en Everex Flow son más cortas y son más delgadas. El porcentaje de fibras de peso, si vemos aquí en este comparativo, es mayor para Everex Flow. Algo que nos podría sonar como contraintuitivo. En realidad es que son más fibras, son más delgaditas, que están en una mayor proporción por peso. Esto nos debería presumir o hacer presumir que porque tienen más volumen de resina, este material podría tener mayor contracción volumétrica. Y así se ha comprobado. Resulta que Everex posterior, por tener menos fibras y en mayor longitud, como lo veíamos, y tamaño, el porcentual de contracción es menor que el Everex Flow. Así que Everex Flow lo vamos a indicar como para fortalecer la capa híbrida, por ejemplo, es algo a lo que yo utilizo bastante, en lugar de utilizar el primer incremento con resina fluida. O bien también podemos utilizarlo para hacer núcleos en dientes anteriores, donde el factor C no sea un factor determinante, ¿no? Entonces, bueno, este cuadro es importante. Ahora, recapitulando un poquito más, el Everex, como les decía, está diseñado para utilizarse como sustituto de la dentina y sobre él un sustituto de esmalte. ¿En qué casos, que esa es como a lo mejor la inquietud de todos, en qué casos podemos usar el Everex posterior? Bueno, en cavidades con 3 o más superficies por restaurar. Otra indicación serían cavidades donde faltan cúspides o donde la cúspide a lo mejor está sumamente delgada y por haciendo un análisis estructural nosotros determinamos cubrir esa cúspide, por ejemplo. Ese sería uno de los casos en donde podríamos utilizarlo. Cavidades profundas, como les comenté en un inicio, incluidas las clase 1, clase 2 y dientes con tratamiento endodóntico. Entonces, que esto es el día a día de nuestra consulta, o sea, puedo asegurar lo que de todos, ¿no? Cavidades tras la sustitución de amalgama, como les comentaba, son más propensos, generalmente vemos cracks o vemos estas propagaciones, entonces aquí se debería sí o sí utilizar. Y creo que voy a desactivar mi cámara porque me salió un mensajito que estaba teniendo problemas con la conexión. Y cavidades donde también serían apropiadas, por ejemplo, una restauración tipo inlay o tipo onlay o tipo overlay. Entonces, si hacemos como un resumen, estamos hablando que la principal indicación es en casos en donde tenemos dientes
severamente destruidos o dientes con compromiso estructural importante. El Everex Flow, como les comenté, es lo mismo, es un composite reforzado con fibra. De igual manera se utiliza como sustituto de la dentina. Y dentro de las principales indicaciones que tenemos para él está en cavidades pequeñas o como reconstrucción de núcleo. Lo mismo, por ejemplo, en dientes en sector anterior, en donde queremos restaurar, a lo mejor hicimos un acceso sumamente delgado, un acceso tipo ninja, en donde a lo mejor ni un instrumento empacable puede entrar para poder colocar el Everex posterior. El Everex Flow es una excelente oportunidad para poder restaurar, ¿no? O bien, imaginemos, hay cavidades en donde ponemos el Everex posterior. Generalmente pasa cuando tomamos la fotografía, que lo vemos en macro, tenemos aumento, tenemos lupas, podemos ver como mucho mejor la colocación de ese material. Si vemos algunos espacios en donde va a ser un poco más complicado colocar un poco más de cantidad de Everex posterior, podríamos rellenar esa porción con el Everex Flow. Entonces, es sumamente útil. ¿A qué los invito? Los invito a reforzar todas sus restauraciones con la fuerza de las fibras. Como vimos en 2 diapositivas anteriores, las indicaciones para poder utilizarla es en el día a día de nuestra odontología. O sea, todos tenemos esos casos todo el tiempo, ¿no? Aquí viene una pequeña imagen en donde nos muestra justamente cómo colocar. Como les decía, viene esta punta para poder dispensar. Se prepara la cavidad, se acondiciona y se llena la cavidad con el Everex Flow. Es muy delgada la puntita, entonces permite el poder colocarla de la mejor manera y en cavidades muy pequeñas el acceso es bastante sencillo. Los pasos 4 y 5 son para clase 1 y clase 2, en donde se aplica luz y se cubre con un composite convencional, o sea, un sustituto del esmalte. En restauraciones clase 2, vean, se hace la preparación. Idealmente y siempre se tiene que restaurar la pared proximal para hacer una cavidad clase 1. ¿Por qué? Porque además de que nos facilita mucho mejor el manejo y es la mejor manera de abordar obviamente una clase 2, no debemos tener expuesto el Everex a la cavidad oral. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran colocar primero el Everex, podría pasar que quede expuesto en algún sitio y al hacer la clase, o sea, al cerrar la cavidad o al hacerle esa pared y construirla en clase 1, pudiera quedar expuesto sin que ustedes se den cuenta. Entonces, también es una manera de asegurarnos que no quede expuesto en medio bucal, ¿no? Entonces, como les decía aquí, primero se tiene que reconstruir esa pared faltante con un composite convencional. Entonces son 2 tipos, 2 profundidades distintas. El color dentin son resultados altamente estéticos. Este se coloca en capas de 2 milímetros de espesor. Este lo recomiendo en cavidades pequeñas en donde solamente quieres, como les decía, ¿no? O sea, colocarlo como el primer incremento de resina fluida o hacer un núcleo en dientes anteriores donde es pequeño y el factor C no es un factor determinante. Y el color bulk, que es para cavidades profundas. Entonces, el color cambia, no es tan estético porque se llega a translucir, entonces si utilizan este bulk, por ejemplo, en algún diente anterior, pues puede haber algún compromiso estético por el color, ¿no? Y se pueden hacer incrementos de hasta 5.5 milímetros de espesor porque es bulk. Sin embargo, yo lo que recomiendo es hacer incrementos más pequeños. ¿Por qué? Porque hay muchos factores a considerar o a tomar en cuenta, como puede ser la unidad de fotopolimerización que nosotros tengamos. Otro de ellos va a ser la profundidad a la que estemos. Entonces, con incrementos más pequeños nos vamos a asegurar de que se esté fotoactivando, fotopolimerizando correctamente el material. Hay muchos artículos que hablan acerca de esta propagación de grietas o cracks, que era lo que les comentaba, en donde, como vemos en esta imagen, hay un endurecimiento notable en la interfaz cuando la grieta que está aquí alcanza la capa de Everex Flow. El objetivo es que esta grieta no se haga un crack continuo, sino que haya una disrupción. Es decir, esto nos ayuda para que el diente no tenga una falla catastrófica y podamos reparar. Entonces vamos a observar puentes de fibras, como se ve aquí, a lo largo de toda la longitud de la grieta, que es el crack. Hay artículos que mencionan cómo, bueno, por ejemplo, en este artículo se hace un comparativo en donde se utiliza el mismo adhesivo para las 3 situaciones clínicas y se utiliza, Gradidirect es el homólogo a Solare, entonces se utiliza, por ejemplo, en la primera se coloca el adhesivo
y se coloca directamente resina, que es algo que hacemos comúnmente cuando vemos un diente clase 1, hacemos esto, ¿no? Diente, vean, está grande la cavidad y eso es como el día a día. Nosotros colocamos nuestro adhesivo, colocamos la resina y listo. Siguiente escenario es adhesivo igual, el Everex y después la resina. Entonces se está haciendo ya un refuerzo que se ve aquí perfecto del Everex y la resina, que es el sustituto de esmalte, que es muchísimo más pequeño. Tercer escenario, la restauración es mucho más grande, ya vieron que la cavidad es amplia, entonces aquí se optó por hacer una reconstrucción con el Everex y colocar una inlay. Entonces, se someten a diferentes pues, fractura para poder ver el comportamiento y este es el resultado. Tenemos resultados en donde vamos a ver esto. Entonces, en el primer grupo en donde se colocó la resina directa, vean, fue una falla catastrófica, es decir, el diente se fracturó de tal manera que no se podía reconstruir, no se podía reparar, no se podía hacer algo más. En el caso en donde se utilizó la resina reforzada con fibra y resina directa, tuvimos una capacidad mejor para reparación y algo posible de reparación y la falla catastrófica fue esta. Sin embargo, en donde se utilizó como base o como núcleo la resina reforzada por fibra, el Everex, y se realizó una restauración indirecta, vean cómo la posibilidad de reparar fue mucho mayor y el fallo catastrófico fue menor. Lo que nosotros queremos hoy en día es hacer restauraciones que nos permitan que si hay alguna falla o hay alguna fractura podamos reparar y demos una nueva oportunidad al diente. Es decir, no pensar en la posibilidad de extracción y colocación de implantes, sino más bien poder restaurarlo nuevamente. Entonces, justamente esa es como la relevancia clínica en donde nosotros buscamos que podamos reparar y que no sea una falla catastrófica. Lo mismo aquí, vean, este es como un esquema donde ejemplifica justamente cómo si se coloca solamente un composite convencional, la falla puede irse directamente hacia la raíz y entonces ese diente va a necesitar pues la extracción. Sin embargo, en donde se hace una subestructura con Everex posterior, en donde se da un refuerzo, podemos hacer que esa fractura sea solamente sobre el composite y nos dé una reparación posible, que podamos hacer una nueva intervención. Entonces, justo esta imagen nos muestra el uso del Everex posterior, cómo las fibras tienen mayor fuerza, detienen la propagación de las fisuras o de las fracturas y están indicadas en cavidades extensas o en cavidades amplias. ¿Ya vieron? Cavidades grandes. Ahorita vamos a ver este caso clínico en particular, pero vean aquí propagación de cracks, como se ve muy bien en esta imagen, en donde hubo una restauración ahí previa. El mínimo indispensable que nosotros necesitamos, como les decía, es desempolvar esta pistolita y una espátula para poderlo colocar. Es algo sumamente sencillo, súper práctico. Es un protocolo que se hace como una colocación de un composite convencional, solamente que este está reforzado por fibra. No se necesitan aditamentos especiales o diferentes. No se coloca directamente sobre la cavidad. Si ustedes quieren tomar una foto que se vea bonita solamente así, está bien, pero la recomendación es no colocarlo directamente así en la cavidad. Es decir, se tiene que colocar por medio de espátulas, que esa es la mejor manera de poder llevarlo a boca. Tenemos también cajitas ámbar de diferentes tipos, en donde podemos asegurarnos que el material, por ejemplo, lo podemos dispensar directamente de la jeringa en estas cajitas e irlo tomando ahí para llevarlo a boca. Entonces, estas cajas nos permiten la no polimerización del material y nos asegura el poder trabajar y tener tiempos de trabajo bastante accesibles. Aquí, por ejemplo, podemos colocar microbrush, el adhesivo y demás. Es bastante útil y bastante dinámica esta aplicación. Pasando ya a lo que seguramente quieren ver, que son casos clínicos. Este es el caso más reciente, es un caso que llevo o que asesoro a uno de mis alumnos en el posgrado de odontología restauradora avanzada, a Luis, en donde esa es la situación clínica inicial de la paciente, tiene diversas restauraciones en malas condiciones o mal estado que necesitan cambio. Nos vamos a enfocar en este sextante, en donde vamos a hacer modificación de estas restauraciones. Ahora, hablamos justamente de esto de la sobrevida, ¿no? El paciente puede decir, es que tienen 5 años o 6 años en boca, o sea, está perfecto. Entonces, ¿hablaremos de éxito clínico? No. O sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, esas fotografías en donde vemos cómo las restauraciones están desajustadas, están desadaptadas, no tienen buen pulido, la anatomía pues no es tan favorable, no sé si en algún momento hubo y a lo mejor por condiciones oclusales se fueron desgastando, sin embargo,
la situación del clínica del paciente pues no es la más favorable. Aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis estructural, vemos que esta cavidad excede al tercio que podríamos considerar para hacer una restauración directa todavía, ¿no? El escenario cambia, obviamente, una vez que tenemos aislado y que ya podemos apreciar un poco más y podemos eliminar esas restauraciones para poder ver la condición de ese paciente. Nos sirve bastante la transiluminación para poder ver en dónde todavía hay resina, por ejemplo, en esta pared también, porque algo importante es que la zona de sellado periférico, que es esta zona en donde vamos a sellar nuestro composito, nuestro material, tiene que estar siempre libre de restauración, libre de caries o libre de lesión de caries y libre de cracks, idealmente, ¿no? Entonces, este tipo de transiluminación nos ayuda para poder determinar, ver y poder eliminar. Aquí también es muy importante el poderlo controlar bajo magnificación y también con algún micromotor eléctrico que nos permita bajar las revoluciones dependiendo de la estructura en donde estemos mucho más cercano a la cámara pulpar. Entonces, esta es la situación con transiluminación para que podamos ver cómo está el remanente. Ya vieron, sin quitar, cuando eliminamos esa resina, pues la estructura dental está mucho más comprometida de lo que pudimos haber pensado, ¿no? Lo que les decía del aislamiento mantenido, vean, aquí se coloca hilo, se coloca teflón para poder visualizar muy bien este margen que está bastante subgingival, en donde estamos considerando hacer una elevación de margen para poder mejorar las condiciones, poder reconstruir. Y este diente, después de hacer un diagnóstico de vitalidad pulpar, requiere tratamiento de conductos. Ahora veamos esta otra parte. Algo muy útil también aquí es la utilización de detectores de caries para poder determinar, hacer una remoción selectiva de estas lesiones y poder mejorar las condiciones, ¿no? Vean aquí este crack en donde no había amalgama, seguramente antes de esa resina que vimos en boca, la paciente tuvo alguna amalgama previa. Esa es la condición que les comento, en donde ya está aislado, sin embargo todavía no podemos ver completamente el margen. Ese es un reto, porque generalmente estos márgenes, acuérdense, entre más subgingivales es más difícil el que podamos adaptar desde la grapa, el dique. Aquí recomiendo, por ejemplo, utilizar diques que nos permitan mantener o desplazar perfectamente los tejidos para poder aislar. Aquí, por ejemplo, se cambió de dique para ver si mejoraba la condición. Aquí cuando estaba Luis limpiando, pues obviamente desgarró un poco el dique. Vean, aquí está desgarrado, que es lo que les decía, este aislamiento ya no está mantenido. Entonces necesitamos cambiar. Se cambia el aislamiento y tenemos esta condición. Entonces ya están aquí hilos amarrados para poder descubrir un poco más este margen y poder reconstruir de manera simultánea todos estos dientes. Y intentamos colocar una banda para poder hacer esta elevación. Vemos que está comprometido, está muy subgingival. Colocamos cuñas para poder hacer más presión y que se pueda ver mucho mejor ese margen. Sin embargo, hay espacio aquí que no nos permite que la elevación de margen vaya a ser exitosa. Quiero aprovechar esta imagen para que puedan ver cómo está aquí y cómo la fotografía nos permite ver un poco más, o sea, nos permite ver si está limpio. Hay ocasiones en que toman esta fotografía los alumnos por enseñarme este diente y yo veo aquí, por ejemplo, mira, aquí hay resina o aquí tal, y ellos lo pueden eliminar fácilmente, ¿no? Entonces, otra imagen en donde aquí falta, es muy poquito, pero todavía faltaba sellar en esta zona. Aquí teníamos una opción. Una era quitar, o sea, aflojar un poquito esta banda y colocar esta, pues este riel en esta zona, o sea, como mucho más en medio del diente, un poquito más mesial, o bien cambiarlo con la banda matriz o cambiar de sistema. Entonces, aquí en una fotografía mucho más cerca, podemos ver cómo no está sellando por completo. Entonces, si nosotros pretendemos hacer una elevación de margen aquí en donde no hay un sellado por completo, pues no nos va a favorecer y esa resina se va a filtrar hacia abajo nada más. Entonces, es sumamente importante la adaptación de la banda. Cambiamos, como les comenté, por otro sistema, que es el sistema de Garrison, en donde tenemos ya una mejor adaptación de la banda. Aquí es muy importante, vean, si este dique es azul, y esta banda no sé si se alcanza a ver, pero por dentro es azul porque tiene teflón, el que nosotros podamos asegurarnos de que la banda no está pellizcando el dique porque es otro error común. Entonces, las fotografías nos ayudan bastante. Colocamos estos dos sistemas de Ultradent para poder hacer las reconstrucciones simultáneas a la elevación
y ya tenemos un sustrato arenado mucho más favorable. Si ven, ya se hizo una restauración directa en este molar, entonces solo queda reconstruir estos dos porque van a ser restauraciones indirectas y hacer la elevación de margen para poder hacer el tratamiento de conductos previos. Vean, aquí se ve mucho mejor el sellado, que era lo que les comentaba. La banda es de teflón, entonces es azul. Aquí es muy común que podamos pellizcar el dique y entonces se vería aquí, por ejemplo, un azul más tenue, que sería el dique de hule. Aquí lo que tendríamos que hacer es aflojar un poquito la banda, eliminar ese dique y volver a presionar o a colocar. Entonces ya lo tenemos aquí listo, ya está adaptado muy bien. Estos ya están para poder hacer la reconstrucción. Vean, muy bien el sellado de esta banda también. Aquí no se alcanza a ver por la posición de la fotografía, pero se pueden utilizar 3 o 4 sistemas de manera simultánea. Entonces esto hace que la consulta sea mucho más eficaz, más rápida. En este caso la paciente viaja para venir a posgrado, no me acuerdo de en qué estado de la República, pero pues obviamente es mucho mejor para ella el que podamos hacer una intervención a lo mejor un poco más larga, pero que abarque más procedimientos que estar viniendo 3 o 4 veces por semana, ¿no? Se hace el acondicionamiento con el ácido grabador y después de esto se coloca el adhesivo. En este caso utilizamos el Solare Bond para poder acondicionar. Entonces, una vez que ya está acondicionado, procedemos justamente a la reconstrucción o al sustituto de la dentina, que era lo que les comenté. Entonces, aquí se ven muy bien las fibras del leverex posterior. Esto nada más se maneja con una espátula de resina para poder adosarlo a toda esta superficie del diente, pero previamente, no sé si alcanzan a ver, ya se hizo la reconstrucción de la pared en ambos dientes, que eso es importante, que era lo que les decía. Esta reconstrucción de la pared nos permite dar una contención, o sea, contener el Everex y saber que no va a quedar expuesto porque ya está, esa clase 2 ya se convirtió en una clase 1. Además, mejora el factor de configuración. Una vez que ya tenemos esto por ejemplo lo realizamos con resina, la Universal Injectable y con Solare P para poder hacer esta caja proximal. Entonces, en ambas se utilizaron igual. No se puede utilizar algo importante si alguien está pensando en ¿por qué no utilizar Everex Flow? Porque acuérdense que es un sustituto de dentina que no puede quedar expuesto. Entonces, no podemos colocar resina fluida aquí para poder elevar el margen con Everex Flow. No se puede. Entonces, una vez que ya tenemos estas reconstrucciones, pues vamos a la sustitución adamantina o de esmalte. Estos dientes se van a preparar o se van a tallar para restauraciones indirectas. Ahora, en este caso, vean lo mismo, se hace esa elevación de margen, en donde utilizamos igual la resina, la Injectable, que tiene gran carga, y colocamos Solare P para poder hacer esta elevación. Y entonces aquí ya tenemos listo para que Luis pueda hacer su tratamiento de conductos después. Aquí solamente es ejemplificando el grosor para poder hacer esta elevación. Vean, aquí tiene el acceso directo para poder hacer el tratamiento de conductos. Y en una cita posterior, él ya no necesita utilizar ningún anillo, ningún sistema, porque con esta elevación se coloca el aislamiento y además le da contención para los materiales irrigantes que se utilicen. Entonces, otra imagen ejemplificando, vean, estas son bastante útiles, estas cuñas, para poder cerrar esos espacios, ¿no? Y bueno, continuará, todavía estamos en esta fase, todavía no hacemos las preparaciones de tallado y en eso estamos. Este es un segundo caso clínico, es de una paciente de consulta privada, en donde llega con esta fractura. Esta paciente tenía un tratamiento de conductos previo de hace mucho tiempo que no se había restaurado, ya no tenía cavit, o sea, por eso obviamente estaba muchísimo más frágil. Y es una paciente bastante joven, tiene 16 años, acude con su mamá a consulta. Hacemos una evaluación de este riesgo estructural en donde vemos que es un diente, pues obviamente estructuralmente comprometido. Algunos puntos clave para poder hacer esta evaluación son ver si tiene presencia de cracks, el ancho del istmo, la cúspide menor a 3 milímetros, un cajón mayor a 4 milímetros con profundidad de desgaste. Ya teniendo una de estas, el riesgo estructural es amplio. Ahora, súmenle si hay 2 o 3, pues obviamente el riesgo es mucho mayor, ¿no? Entonces, este esquema del doctor David Aleman nos sugiere o nos ayuda para poder ver las zonas críticas cuando estamos muy cerca de la cámara pulpar. Vean, lo hace con una sonda periodontal para poder marcar la zona más crítica
Y algo que me encanta justamente es que 3 milímetros es como el límite, 5 milímetros en esa zona, que aquí he aplicado un diente es esta parte. Y vean, siempre, o sea, les hago como mucho hincapié que a veces decimos 3 milímetros, o sea, no podría pasar. Y cuando lo vemos ya en esta fotografía decimos, chino, o sea, aquí generalmente decimos, no, pues todavía dale porque está pintando todavía, o mira, tiene una manchita y de repente comunicación con la cámara pulpar, ¿no? Entonces, espero que este esquema les sirva para que lo puedan implementar en su consulta y tener siempre una sonda periodontal cerca del 1x4. Se hace la optimización adhesiva, se decide hacer una restauración indirecta libre de metal, por supuesto, para mejorar esta optimización. Y bueno, en esta espiral de la muerte, sabemos que la caries inicia como una caries primaria, caries secundaria, después una restauración más grande, una inlay, onlay, una corona, se pierde la vitalidad, una endodoncia y demás, ¿no? Hasta que llegamos a la extracción. En este caso, tenemos pues una pérdida bastante importante. Se toman en cuenta diferentes criterios de evaluación para poder determinar si podemos reconstruir ese diente y darle una segunda oportunidad. Estos criterios de evaluación tienen que ver bastantes factores a considerar y uno de ellos obviamente va a ser poner en una balanza qué nos conviene, si hacer la extracción de ahorita o a lo mejor mantenerlo un tiempo y después hacer la extracción, porque ese diente pues ya va encaminado hacia la extracción. Entonces, evaluando diferentes factores, edad de la paciente, situación clínica, económica y demás, y hablándolo en conjunto con diferentes especialistas y obviamente con paciente y mamá, definimos o determinamos el mantener ese diente en boca porque se iba a someter a tratamiento de ortodoncia. Esto fue hace 6 años, la paciente se sometió al tratamiento de ortodoncia, terminó el tratamiento de ortodoncia, el diente sigue en boca y lo hemos decidido mantener hasta pues que haya alguna falla y pues haríamos la opción del implante que siempre está, ¿no? Entonces, es muy importante como tomar en consideración diferentes factores para tomar la decisión. Ahora, como platicábamos, esta estructura que se pierde se sustituyó con el sustituto, el mejor sustituto de dentina, que es el Everex posterior, y se está reconstruyendo. Aquí es un reto el aislar, un reto el poder aislar, un reto el poder mantener esa zona seca o no húmeda, o sea, estuve con 6 manos, mi mamá, otras asistentes y demás, aplicando eyector y demás para que no pudiera, para que prohibir toda esta parte y poder mejorar la fase de adhesiva. Y se utilizó como sustituto de dentina el Everex posterior, hice una pared, una reconstrucción previa con Solare en esta zona, y una vez que tenemos esas características, algo importante es la fase de provisionalización, porque es la fase determinante que nos va a decir si vamos bien en el tratamiento, si la encía está respondiendo de manera favorable a esto que estamos haciendo. Entonces, hago provisional con el acrílico Alike, que me confiere pulido, me confiere una mejor manipulación en esa zona, sobre todo crítica subgingival, para poder devolver función y salud, sobre todo, a esa zona. Entonces, esta es la restauración ya colocada o conectada en boca. Y esto fue pues el inmediato después de la reconstrucción y el ajuste del provisional. Si ustedes ven, esa fase es importantísima porque aquí hay inflamación. Entonces, lo que yo quiero es mejorar estas condiciones. Esto fue inmediato a la reconstrucción que se realizó. Entonces, no, o sea, muchas veces la fase que nos va a determinar si es viable o no mantenerlo es esta fase de profesionalización, porque acuérdense que lo único que cambia es el material, pero tiene que tener las mismas características que la restauración final, ¿no? Esta es una foto clínica para que podamos ver cómo está la encía, vean cómo están los contactos completamente adecuados entre las restauraciones, y esto va a permitir que la paciente pudiera higienizar de manera correcta. Desafortunadamente ahorita ya no he tenido contacto con ella para poder tomar una foto y poder ver como el seguimiento a largo plazo, ¿no? Este es otro caso clínico, este es el caso 3. Vean, esta es una paciente que es muy cercana, es una amiga mía, la cual el siguiente pues ya también estaba condicionado a extracción. Sin embargo, ella me pedía como alguna opción para no quitarlo, sabiendo que es un pronóstico bastante desfavorable. Decidimos hacer la reconstrucción. Como les decía, vean, la inyectable que tiene gran carga me permite el hacer esta reconstrucción. No es una resina fluida convencional, es una resina fluida que vaya, tiene un tixotropismo bastante adecuado para poderse manipular y manejar, que no fluye como tal y que se cae por completo, sino que tiene cuerpo, porque tiene carga.
Después de eso coloco el sustituto de dentina, que es el Everex posterior, una vez que ya tengo contenido esa porción de esmalte, y reconstruyo este diente. Entonces, actualmente, vean, esta es la situación clínica inicial, o sea, cambia muchísimo a lo que teníamos anteriormente, o que les mostré antes, que es esta imagen, ¿no? Pero la inicial de esta paciente es esta, en donde muy probablemente se les antoja ahorita sacar una cucharilla para poder eliminar toda esa lesión, esa caries, estas lesiones, o sea, que queremos como eliminarlo por completo, ¿no? Entonces, una vez que está aislado, esa es la situación, vean, la dentina reblandecida completamente, y esa es la situación una vez que se limpia todo el sustrato. Como les digo, es importante el arenar para mejorar optimizar la adhesión, y ese es el paso a paso que realicé para poder reconstruir este diente. Ahorita actualmente está en una fase de provisionalización, tiene ya 4 meses con el provisional, ella se fue al extranjero un tiempo, ya regresó y estamos ya por iniciar la fase final. Entonces, ese esquema es justamente para ejemplificarles que hay diferentes alternativas. A veces no sabemos cuál es la mejor opción o cuál es la mejor idea, pero hay muchas cuestiones que debemos tomar en cuenta, como la facilidad del operador, la experiencia del operador con estos materiales, con este tipo de abordaje, con este tipo de casos, que también influye bastante. La disposición del paciente, que él realmente quiera, porque hay pacientes que no les interesa y que pues no son candidatos como para poder restaurar estas lesiones tan grandes de esta manera. Y hay pacientes, por el contrario, que quieren salvar sus dientes y que están dispuestos a invertir, sabiendo que a lo mejor puede durar muy poco tiempo esa restauración, ¿no? Entonces, son bastantes criterios a considerar. Este caso, para aclarar, es un caso mucho más pequeño, o sea, me fui de lo más grande a lo más pequeño, a lo más particular, que es una lesión que nos encontramos muy comúnmente, una lesión porque este paciente tiene apiñamiento, esta paciente tiene apiñamiento, entonces se hizo una lesión interproximal. No puedo tener un acceso directo, entonces ocupo este separador mecánico, que es como una tipo cuña, pero es un separador que voy abriendo el espacio para poder ser mínimamente invasivo en mi remoción de la lesión de caries, ¿no? Entonces, vean, me permite el poder acceder mucho mejor, el poder limpiar sin tocar el diente adyacente y cuidando como las estructuras. Una vez que voy a restaurar, aquí por ejemplo ya no me está funcionando porque esto debería estar por debajo de la línea de mi zona de sellado periférico, entonces la voy a eliminar para poder hacer la reconstrucción. Aquí utilizo una banda metálica para poder hacer esta forma redondeada del diente natural. Vean, coloco resina para poder cerrar esta pared o esta cavidad. Y para ello tengo la ventaja de poder utilizar estas tres. ¿Por qué? Porque es en el sector anterior, entonces yo podría utilizar solar anterior, solar posterior, o la solar X, que es la solar, que es universal tanto anterior como posterior, ¿no? Entonces decido colocar esta resina, aplico un poco de la Guardian Injectable para poder inyectar en esta zona, que es la parte vestibular, donde quiero más estética. Y como les decía, esta Guardian Universal Injectable es una resina fluida de alta carga, que tiene resistencia a la flexión y resistencia al desgaste, que es muchas veces superior a otras resinas compuestas empacables. Entonces, eso es lo que les comentaba de la fluidez. Vean, es bastante manejable y bastante sencilla de utilizar. Utilizo una banda de celuloide de este sistema de Epitex para poder adosar muy bien esta resina y que quede bien adosada y bien adaptada. Y coloco el Everex posterior en esta cavidad como mi sustituto de dentina. También podríamos utilizar, por ejemplo, aquí el Everex Flow en color dentin para poder sustituir. Si el acceso no es tan fácil, pues el Everex Flow nos puede ser de gran utilidad. Entonces hago la reconstrucción con Everex posterior y con el sistema solar y la resina Guardian Injectable para poder tener este resultado. Posterior a ello, paso mis tiras Epitex de pulido, en donde a veces utilizo los 4 sistemas, que es de pulido más grueso al más fino, o muchas veces utilizo el azul y me salto al verde y después al naranja. Va a depender de la restauración. Y bueno, el último caso clínico que les quiero mostrar es este, que es el día a día de nuestra consulta. Son restauraciones, pues, obviamente no están, ya están completamente desajustadas, ya están fracturadas. La paciente ya tenía mucho tiempo con estas restauraciones así. Se hace el aislamiento absoluto que comentaba para poder empezar a abordar esta eliminación de resina previa. Y una vez que hacemos esta remoción, entonces tenemos esta situación clínica, ¿no? O sea, ya limpiamos con ese
estropajo que pase rápido, que nada más es obviamente para hacerlo más dinámico. Y aquí, como les comenté, es una cavidad mucho más pequeña, no es tan profunda, entonces hago mi protocolo obviamente de acondicionamiento y de grabado y coloco después el Everex Flow como sustitución de mi primera capa de resina fluida y dándole también como esa fuerza o esa resistencia a la fractura que quiero con el Everex, con resinas reforzadas con fibra. Entonces, como es una cavidad pequeña, si coloco Everex posterior, a lo mejor va a estar como un poco más complicado de poderlo llevar a boca, poderlo colocar. Entonces, opto por el Everex Flow. Y en el primer molar, por ejemplo, en donde la cavidad era un poco más amplia que en el segundo molar, sí coloco Everex posterior. ¿Ok? Vean aquí una imagen en donde se ven, aquí esta imagen está padrísima porque se ven muy bien las fibras, entonces se alcanzan a ver lo que decíamos de la longitud, que no sé si se recuerdan, pero en Everex posterior son más gruesas y son más largas. Y aquí se ejemplifica muy bien esto, mucho más largo. Entonces ya tengo mi reemplazo dentinario y ya tengo también mi reemplazo de esmalte. Esta es la situación inicial y esta es la situación final, que ambas fueron clase 1 todavía, ¿no? Entonces, vean. Y bueno, como conclusiones, les puedo decir que la odontología mínimamente invasiva es lo que debemos como tener siempre en mente en cada tratamiento que realicemos. Esta mínima invasión se va a valer de la sinergia de todos esos materiales que vimos hoy para poder realizar procedimientos en casos de grandes destrucciones, pero lo mismo, como lo vimos en el último caso clínico, de pequeñas y medianas destrucciones. La selección de los materiales es sumamente importante y se debe hacer con base en el sustrato que vamos a restaurar. Lo ideal es siempre buscar materiales que sean lo más similar a la porción o al sustrato que se perdió. Es importante también tomar en consideración que tenemos que buscar una posibilidad de reintervención o de reparación. Es decir, como veíamos en el artículo en donde se veía la falla catastrófica, lo que nosotros buscamos es que se pueda reparar, que podamos tener una oportunidad de reintervenir y no que ese diente se pierda y entonces condiciona la extracción y colocación de un implante en el mejor escenario. Pero muchas veces los pacientes solamente dejan la extracción y el hueso se va perdiendo. La integración biológica y la optimización de la estética es importante. Y hay ciertas aplicaciones, nada más me gustaría como que quede muy en claro esta parte, que las clases 2 siempre hay que reconstruir esta caja o esta pared proximal para hacer una clase 1, colocar el material en lo que puedo educar. Y después ya podríamos reconstruir el diente para hacer una restauración indirecta o bien hacerlo de manera directa. Siempre buscando, a veces me preguntan cuánto de espacio para mi restauración con esmalte, mi sustituto de esmalte, de 1 a 2 milímetros para la sustitución adamantina. Es más que suficiente. Y bueno, ese esquema del doctor Pascal Mañé me gusta muchísimo, en donde justamente, como les decía, buscamos la integración o la integridad de todos estos factores, que es la biología, la mecánica, la función y la estética. Es decir, todos los tratamientos que nosotros realicemos, la estética va implícita en cada uno de esos tratamientos, pero va interrelacionada y conectada cada una con biología, con mecánica, con función, con salud. Entonces, esa es la mejor manera de poder abordar. Y bueno, esta frase me gusta mucho porque creo que es algo que hacemos todos los días y que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos restaurando, rehabilitando. No es fácil reconstruir dientes, no hay caminos simples, no hay caminos rápidos. Cada paciente es una experiencia nueva, es una nueva oportunidad para poder ser creativo y para poder hacerlo mejor. Entonces, si en algunos de los casos clínicos existiera, porque siempre va a pasar que hay alguna falla, lo más importante es que nosotros podamos estar abiertos a saber qué fue lo que pasó y poder mejorar esta experiencia con una nueva, o sea, con un nuevo paciente, una nueva idea para poder hacerlo cada vez mejor. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho este tiempo. Soy orgullosamente UNAM. Estas son mis redes sociales. En Facebook me encuentran como gora.clínica-dental. Aquí comparto muchos casos clínicos, comparto materiales, el día a día y estoy muy abierta a sus comentarios, a poder pues tener si tienen alguna duda, algún caso clínico que quisieran compartir y demás, con gusto los puedo, en lo que pueda apoyarlos, pues encantado. Muchísimas gracias por este espacio
y por este tiempo compartido.